Seguro has escuchado el término de resistencia a la insulina, ya que es una afección bastante común y muchas personas la padecen, aunque no todos lo saben. Lo preocupante es que la resistencia a la insulina se asocia a tener mayor riesgo de padecer otras enfermedades, algunas de ellas graves. Pero, ¿qué puede provocar la resistencia a la insulina? ¿Cómo puedes saber si la tienes? ¿Qué puedes hacer al respecto? Todo esto te lo vamos a platicar el día de hoy. Quédate en DocChat. Hola, ¿cómo están? Estamos el día de hoy en DocChat. Estoy con el doctor Arturo Peña, él es endocrinólogo, y el día de hoy vamos a hablar sobre la resistencia a la insulina. Un tema que está de súper moda, y pues muchas gracias por venir con nosotros, Arturo. Gracias a ti, Carlos. ¿Nos puedes contar un poquito, primero, para entender y que la gente sepa más o menos qué es la insulina, o por qué es importante? Ok, lo primero que tenemos que recordar o saber todos, conocer todos, es que la insulina es una hormona que todos producimos de manera normal o de manera usual, tanto en periodos de ayuno como en periodos después de los alimentos, todos producimos insulina. Es una hormona que sirve para regular y poder metabolizar la energía que tenemos en el cuerpo. Entonces es algo muy normal que todos tenemos. Pero a partir de 1921 la insulina ya se puede, digamos, o ya se manufactura como medicamento. Ok, está súper interesante. Entonces, digamos que, así como lo explicaste, digamos, si yo me como algo que tiene energía, vamos a decir glucosa, la insulina es quien se encarga de meterlo a las células para que se aproveche, ¿correcto? Es correcto. Digamos que la insulina es la llave que va a hacer que entre la glucosa a la célula y entonces la podamos metabolizar, la podamos utilizar como fuente de energía. Perfecto. Y ahora, este tema de resistencia a la insulina, ¿nos puedes contar a qué se debe o qué es, básicamente? Ok, la resistencia a la insulina, digamos que en el continuo de lo que lleva desde el sobrepeso a la diabetes, es el paso intermedio. La resistencia a la insulina nos habla que cuando un paciente sube de peso o por su carga genética tiene un riesgo importante de desarrollar diabetes, básicamente lo que pasa es que el tejido adiposo se empieza a depositar en algunas células que utilizan la insulina. Entonces, no dejan que la insulina abra la puerta, no dejan que se utilice como la llave. Entonces, cada vez vamos a necesitar más moléculas de insulina para poder vencer esta resistencia. Esto lo que va a llevar a la larga en el continuo es a desarrollar alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Por ende, progresivamente los niveles de glucosa irán subiendo hasta que en algún punto, en un periodo de 10 a 15 años, el paciente puede desarrollar diabetes. En otras palabras, entonces, justo cuando decimos tejido adiposo, un poco grasa, ¿no? Empezamos a engordar, empezamos a subir un poco nuestra proporción de grasa. Esto empieza a ser una afección, ¿no? A dejar que la insulina no haga su trabajo, por así decirlo, y pues de repente pues entonces necesitamos más picos de insulina. Ahora, ¿quién produce la insulina? Ok, la insulina la producimos todos en el páncreas. Nuestro páncreas, tanto en periodos de ayuno como después de los alimentos, va a estar produciendo continuamente insulina porque básicamente nos va a permitir utilizar todas nuestras fuentes de energía. Y ahorita mencionabas el término de diabetes, ¿no? O sea, ¿cómo empieza la resistencia a la insulina? Es un poco con el sobrepeso, luego pasamos a la resistencia a la insulina y luego terminas en diabetes. ¿Qué es la diabetes? La diabetes, como nosotros sabemos, es la enfermedad crónica más importante, no solo en nuestro país, ya digamos que en el mundo industrializado. La diabetes es una enfermedad que pone en jaque a todo el metabolismo de todo el cuerpo y que progresivamente va a causar daño en diferentes órganos y tejidos, los que pueden llevar a la muerte del paciente en un periodo de tiempo prolongado. ¿Cómo la puedes diagnosticar, la diabetes? Ok, la diabetes se diagnostica por 3 diferentes pruebas que se pueden hacer en laboratorio. Uno es la glucosa de ayuno, otro es la curva de tolerancia oral a la glucosa y el otro es la hemoglobina glucosilada. Esto está interesante porque la gente, pues probablemente el laboratorio que más se haga, ¿no? El que más se realiza para saber esto, pues es la glucosa en ayuno, ¿correcto? O sea, es decir, tú vas al laboratorio, te haces tu química sanguínea, así la pides, y pues viene ahí la glucosa. Ahora, ¿qué niveles, más o menos, por ejemplo, hablando de esta prueba, necesitas para saber si tienes diabetes o no? Ok, digamos que en la glucosa sérica de ayuno, un nivel mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro es lo que va a darnos el criterio diagnóstico de diabetes mellitus. Si esto es tan fácil, ¿por qué hay otras 2 pruebas para diagnosticar también diabetes? Ok, porque lo que se hizo o lo que se trató de hacer desde los años 70 y 80 fue homologar para tener diferentes pruebas en base a la disponibilidad
de mi centro de salud, vamos a llamarlo, ¿no? Si yo estoy en un hospital que cuenta con la capacidad de hacer curvas de tolerancia y mi paciente es adecuado para hacer una curva, se hace la curva. Si tengo una disponibilidad de hemoglobina glucosilada y por facilidad me interesa ver ese estudio para ver a lo mejor de una manera un poquito más prolongada cómo está el control de mi paciente, lo puedo hacer. Sin embargo, lo que tenemos más disponible en la mayoría de los hospitales es la glucosa sérica de ayuno. Perfecto. Es decir, porque justo digo, me suena muy lógico que si tú, como nos contabas ahorita, que se empieza a hacer insulina o medicamentos que controlan la glucosa, pues sí, es muy fácil bajarla. Entonces ya la glucosa en ayuno ya no tiene tanta sensibilidad, sino más bien algunas pruebas que te digan pues, cuántos meses o semanas lleva el paciente así, ¿correcto? Es correcto. La hemoglobina glucosilada en este caso es el mejor estudio que vamos a tener para poder seguir al paciente y saber cómo está resolviéndose su enfermedad en base al tratamiento que estamos dando. Y estamos tocando, me encantó cómo definiste muy sencillamente este término de resistencia a la insulina y cómo es pues, un paso intermedio, ¿no?, entre la diabetes y pues, el sobrepeso. Ahora, ¿nos puedes definir cómo se diagnostica? ¿Cómo puede ir una persona a decir, tengo resistencia a la insulina? Ok, entonces el paciente lo que tiene que identificar primero es si yo tengo un antecedente familiar, si yo ya tengo la carga genética que me pueda poner en riesgo la resistencia a la insulina. Entonces, si mi papá es diabético, si mi mamá es diabética, entonces a lo mejor yo ya tengo el riesgo. Si yo tengo sobrepeso, pues también tengo el riesgo. Entonces, lo que habría que hacer aquí es obviamente acudir al médico, el cual solicitará algunas pruebas, ¿no? Usualmente lo que solicitamos para evaluar la resistencia a la insulina es la glucosa sérica de ayuno y los niveles de insulina de ayuno también. Padrísimo. Ok. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es importante saber que tiene resistencia a la insulina? Porque, como lo platicábamos, es como un paso intermedio, de hecho es de los primeros pasos en el continuo para llegar a diabetes. Si nosotros detectamos aquí al paciente, estamos en un excelente momento para revertir todos los cambios metabólicos que está sufriendo y de esta manera podemos inclusive evitar que el paciente desarrolle diabetes. Padrísimo. De hecho, hay unas preguntas ahorita del público que tienen mucho que ver con esto. Perfecto. ¿Se puede controlar la resistencia a la insulina solo con alimentación? Sí. Digamos que a manera corta sí, pero la respuesta más importante es la dieta, y eso es, digamos, que lo que tiene que quedar más claro ahorita, la dieta es el pilar del tratamiento y prevención para diabetes. O sea, la dieta es lo más importante. Órale, sí. Y entonces, si un paciente tiene dudas, ¿no?, de ver si tiene resistencia por los antecedentes, porque tiene sobrepeso, va contigo, y entonces, pues como que hay mucha gente que dice, hijo, es que ya me van a recetar pues, medicamentos, ¿no?, o lo que sea. Aquí es, la palabra muy específica es la dieta es lo mejor que hay, ¿correcto? Vamos con la siguiente pregunta del público. Si tengo resistencia a la insulina, ¿necesito tomar insulina? La respuesta corta es no. Digamos que en este momento tu cuerpo ya está entrando en una parte de estrés. ¿No? Le estamos pidiendo al coche que trabaje a marchas forzadas. Si nosotros hacemos una buena dieta, hacemos ejercicio, hacemos algunos cambios en el estilo de vida, podemos revertir esto y nunca va a ser necesario que utilicemos medicamentos. Perfecto. Hay otra pregunta que también me encantaría que respondieras. De acuerdo. ¿Es verdad que si comienzo a tomar medicamentos, tendré que tomarlos de por vida? Depende. Ahora, si estamos hablando en el contexto de resistencia a la insulina y logramos revertir todo y tienes un buen estilo de vida durante toda tu vida, difícilmente necesitarás medicamentos. Ahora, si estás en una cuestión de prediabetes, entonces pudiera ser que requirieras medicamentos. Y obviamente si eres diabético es posible que requieras medicamentos toda tu vida. Sin embargo, lo que hoy conocemos es que si te acaban de hacer el diagnóstico de diabetes y tenemos o hacemos una dieta muy restrictiva, con cambios en el estilo de vida muy importantes, podemos revertir, digamos que el desarrollo de diabetes e inclusive podemos tener periodos de tiempo tan largos como 10 o 15 años sin la necesidad de medicamentos. Cuando hablas de una dieta, ¿a qué te refieres? ¿En qué basarías tú restricciones o qué alimentos recomiendas, etcétera? Hay diferentes tipos de dietas, cada una con su evidencia científica. Sin embargo, parecería ser que la que más evidencia nos pone sobre una mejoría en el metabolismo de la glucosa es la dieta mediterránea. Pero
Digamos que lo principal en la dieta es que tiene que ser un poquito restrictiva, ¿no? Tenemos que disminuir la cantidad de calorías que consumimos. ¿Para qué? Para que podamos lograr la baja de peso que necesitamos para que el cuerpo entonces no esté a marchas forzadas, disminuyamos la resistencia a la insulina y de esta manera sea más fácil. Si tuviéramos que designar algún tipo de dieta específica, a lo mejor me orientaría más hacia la dieta mediterránea. Sin embargo, saber que cualquier tipo de dieta nos puede servir. La importancia es que sea restrictiva. Perfecto. Y digo, yo alguna vez lo platiqué en algún programa, usé de estos medidores de glucosa que te pones aquí en el brazo y lo tienes algunos días, y justo lo hice como manera de experimento mío, como para ver qué elevaba más mi glucosa. En general, ¿tú recomiendas el uso de esto para ver si algunos ciertos alimentos en pacientes con resistencia a la insulina les afectan? ¿Lo recomiendas de rutina? En general no, de rutina no. Sin embargo, si nos queda la duda o si tenemos un paciente que está teniendo picos de glucosa postprandiales después de los alimentos, tal vez habría, el nicho sería buscarlo en ese tipo de pacientes específicos. Sin embargo, de manera general no lo recomiendo. Vamos a ir con unas preguntas del público para que nos ayudes a responderlas. Tengo síndrome de ovario poliquístico. ¿Tengo riesgo de tener resistencia a la insulina? Sí y no. Existen diferentes estudios que nos muestran que algunos pacientes, o algunas pacientes en este caso, con síndrome de ovario poliquístico el síndrome de ovario poliquístico nace de una resistencia a la insulina. Entonces, en estas pacientes pueden mejorar con el uso de un medicamento que utilizamos muy comúnmente en diabetes, que es la metformina. Ok. Pero no es para todas, ¿correcto? No. Yo recomendaría que si tu ginecólogo detecta resistencia a la insulina con tu diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, o que si hay sobrepeso u obesidad, te envíe con un endocrinólogo para que te haga una valoración. Ahorita que tocas el tema de la metformina, hay muchos estudios muy interesantes. A mí se han hecho como para cáncer, en general como para sobrevida. Había uno muy interesante que quería que nos platicaras un poquito, porque luego nos llegan algunas preguntas en donde si es bueno usar metformina aunque no tenga resistencia a la insulina. Nacen de algunos estudios que, por ejemplo, compararon metformina versus otro medicamento y vieron que si usaban metformina incluso pues tenían más sobrevida, o sea, los pacientes vivían más tiempo que los que usaban el otro medicamento, e incluso a veces más que la población en general, aunque no fuera diabética. Y esto uno como que se saca de onda, ¿no? Porque dices, como un diabético, ¿no? O sea, porque en realidad pues viven menos, podría mejorar tanto, ¿no? Esta sobrevida, incluso hasta superar a alguien sano, ¿no? Entonces, ¿nos puedes platicar un poco acerca de esto? Sí, la metformina es un excelente medicamento por muchas cosas, pero la más importante es que no solo disminuye los niveles de glucosa, o sea, los efectos de la metformina son múltiples y en diferentes órganos y en diferentes niveles. Como tal, ahorita o en este momento no hay un estudio que nos valide o no hay un lineamiento o una guía que nos valide el uso de metformina en pacientes sin algún tipo de enfermedad. Sin embargo, sí se ha visto en diferentes estudios, aunque sea a nivel molecular o aunque sea un seguimiento pequeño, que tiene algunos beneficios, como lo mencionabas, en sobrevida, a nivel molecular en algunos tumores específicos como el cáncer de colon. Sin embargo, todo esto no se ha podido traducir en desenlaces reales en seres humanos, o sea, digamos que en la población general. Entonces, hasta este momento no lo podemos recomendar para lo que no sea, digamos, el tratamiento de la enfermedad metabólica. Claro, y esto aquí es siempre decir que es asociación, o sea, que se asocie esto, no quiere decir que sea la causa de esto. Exactamente. Es decir, que veamos esto de repente, no quiere decir que a fuerza le tenemos que echar la culpa al medicamento, ¿no? O sea, pueden ser otros factores. Claro, y también saber que en la investigación, un estudio inicial te puede dar la pauta para que cada vez crezca esa investigación y en determinado momento, ahora sí podamos hacer una recomendación al público. Hay una de las preguntas también del público que justo nos preguntan acerca de la metformina, que si se la pueden tomar para bajar de peso. ¿Qué opinas de esto? En los estudios iniciales de metformina lo que se observó es que en un grupo muy pequeño de mujeres jóvenes, la metformina podía provocar disminución, no sustancial, pero una disminución de peso. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando trasladamos esa información y hacemos la investigación a la población general o a diferentes grupos, no se ha visto un efecto real de la metformina para bajar de peso. De hecho, actualmente por las sociedades internacionales de endocrinología, la metformina es considerada como un medicamento, le llamamos peso neutro, o sea, ni va a hacer que subas de peso ni va a hacer que bajes de peso. ¿Tendría alguna contraindicación, algún efecto adverso la metformina en general? En general, el efecto adverso más común de la metformina es el efecto gastrointestinal, molestias en el abdomen, sobre todo después de tomarlo. Puede haber un poquito de náusea, distensión abdominal, dolor de tipo cólico, inclusive puede haber diarrea. Vamos a hacer una pausa y ahorita seguimos con este tema.
Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otra cápsula de nutrición. Soy Adriana Puente y en el video de hoy vamos a hablar acerca de la resistencia a la insulina. En la cápsula de hoy te voy a mencionar algunos alimentos que debemos nosotros evitar para cuidar este tema de resistencia a la insulina. Si tú tienes resistencia a la insulina o eres un paciente que vive con diabetes, es importante que no estés abusando de los siguientes productos. El primer producto del cual vamos a hablar son las bebidas azucaradas. Aquí entran jugos de frutas industrializados, refrescos, etc. Estas bebidas van a estar cargadas de fructosa, la cual va a estar fuertemente relacionada al tema de diabetes y de resistencia a la insulina. En este caso yo te recomiendo que optes siempre por agua natural, o si no, le puedes poner también un poquito de hojas de menta, de hierbabuena, de romero a tu agua para que tenga un sabor más agradable. El siguiente alimento que debemos evitar son todos aquellos alimentos que contengan las grasas trans. Esto tú lo puedes checar al momento de leer la etiqueta nutricional del producto que tú vayas a comprar. Cualquier ingrediente que sea grasas trans o grasa parcialmente hidrogenada es algo que yo te recomiendo que no consumas de manera común. El siguiente alimento que tengo aquí es muy común que lo usen las personas pensando que es algo saludable y son los jugos de frutas. En este caso no necesariamente me refiero a los jugos de frutas industrializados, sino inclusive los que nosotros llegamos a hacer en nuestra casa. No te los recomiendo porque cuando quitamos la fibra de la fruta, esto va a tener un impacto en nuestra glucosa. Te recomiendo mejor que comas a la fruta entera con todo y su fibra. Generalmente, cuando pensamos en ejercicio cardiovascular sin máquinas, creemos que tienes que hacer algo de alto impacto, como brincar o correr. Sin embargo, esto no es la mejor idea para personas que tienen dolores de rodilla, de cadera, de espalda. Recuerda que el ejercicio cardiovascular es cualquier ejercicio que acelera tu frecuencia cardíaca. Por lo tanto, lo único que tienes que hacer en los ejercicios es acelerar la velocidad. Dos ejemplos de ejercicios que puedes hacer en la velocidad que sea retadora para ti son sentadillas, elevando tal vez las rodillas, de tal forma que vayas acelerando la frecuencia de tu corazón, o tal vez jalar rodillas hacia tu pecho en una velocidad que sea retadora para ti. Realiza estos ejercicios y trabaja tu corazón. Espero que este tip te haya sido útil. Yo soy Dani Méndez. Bienvenidos de regreso a DocChat. Estoy con el doctor Arturo Peña, él es endocrinólogo y estamos hablando sobre la resistencia a la insulina. Ahorita hablamos mucho sobre la metformina, que es uno de los medicamentos utilizados para estos problemas. Sin embargo, quisiera que nos platicaras un poquito acerca de otros medicamentos que se pueden utilizar para este problema, tanto de resistencia como de diabetes. Ok. Como tal, la metformina posiblemente sea o nos vaya a dar el mejor resultado para resistencia a la insulina. Sin embargo, hay otros medicamentos como las tiazolidinedionas, que es la pioglitazona, que también pueden ser utilizadas con este fin. Y actualmente hay nuevas moléculas, nuevos fármacos como la empagliflozina o algunas otras gliflocinas, los análogos de GLP-1 que nos pueden ayudar un poquito en la parte de resistencia a la insulina y también nos pueden promover la baja de peso. ¿Cuál tú dirías que sería el gold standard o el que es más utilizado o el mejor? ¿Hay alguno en específico? Para cuestiones de resistencia a la insulina, actualmente solo está validado metformina, pioglitazona. Sin embargo, si quisiéramos hacer el comparativo, ¿qué más nos va a ayudar? Bueno, va a depender de lo que tenga tu paciente. Si tu paciente tiene sobrepeso u obesidad, entonces yo me orientaría más hacia tratarlo con un análogo de GLP-1. De acuerdo. Vamos con una última pregunta del público que está también muy interesante. ¿Cómo puedo evitar tener resistencia a la insulina? Ok, que me parece que es aquí enfocamos o es el núcleo de la plática del día de hoy. Exacto. ¿Cómo evito tener resistencia a la insulina? Lo más importante es tus hábitos dietéticos, tu estilo de vida. Tener una buena dieta balanceada, que no sea excesiva en calorías, digamos, tratar de minimizar el comer fuera, comer comidas hipercalóricas, comida rápida, procesada, y hacer ejercicio. Yo creo que eso sería lo más importante para poder evitar la resistencia a la insulina. Y también va a ser importante que nuestro paciente detecte si tiene antecedentes en la familia de diabetes o alteraciones de la glucosa. Si mi papá, mi mamá es diabético, entonces yo tengo que parar antenitas. ¿Para qué? Para empezar a hacer digamos que esta activación en un hábito de vida adecuado para poder resolver o evitar que haya una resistencia a la insulina. Que esto luego está un poco, a veces la gente no lo sabe, pero es muy alta, más digamos, como la herencia de diabetes, ¿no? Es correcto. ¿Nos puedes platicar más o menos como cuánto se asocia que si algún familiar directo, qué posibilidades hay de que el hijo tenga diabetes? Okay.
Como tal, no tiene un patrón de herencia clásico genético. Sin embargo, porque es una enfermedad poligénica, múltiples genes alteran el desarrollo o la propensidad a que yo desarrolle diabetes. Lo que sí sabemos actualmente es que son dos cosas. Uno, si mis papás o si mis antecedentes de primera línea tienen diabetes, en automático yo aumento el riesgo. Y no solo esto, si mi papá, mi mamá fueron hijos de un paciente con diabetes, mi edad de presentación de la enfermedad va a ser menor en comparación con mis papás y en comparación con mis abuelos. Ok. Y digo, esto está padrísimo, esto da para platicar muchísimo más acerca de esto. Podremos hablar de medicamentos, justo de dietas, de cómo podemos prevenir esto más a fondo. Sin embargo, te agradezco muchísimo por haber estado hoy. ¿Nos puedes platicar dónde te podemos encontrar? Ok, yo estoy dando consulta en el Hospital HMG de Coyoacán y entre semana y los fines de semana estoy en el Hospital Ángeles Universidad. Perfecto. ¿Algún teléfono del consultorio, alguna cosa que te puedan buscar los pacientes para atención, preguntas, etcétera? Yo creo que me pueden buscar en internet, en redes sociales y ahí los podemos atender con todo gusto. Buenísimo. Perfecto. Pues muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Les agradecemos muchísimo por sus preguntas. Recordemos que aquí siempre les traemos lo mejor, como con información fidedigna, para que no pierdan el tiempo de repente en internet buscando algunas cosas que no son tan ciertas. Muchas gracias por su atención, por todas sus dudas y nos vemos en la próxima. Les mando un abrazo.